Que el Señor te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Pidámosle a Dios que por medio de su Espíritu Santo hable a nuestros corazones en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos estar aquí reunidos en tu presencia. Tú estás aquí, porque donde dos personas o más estén reunidas en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Estás en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Y donde sea que tu nombre es invocado con sinceridad de corazón, allí estás tú, Señor. Así que, Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Abre nuestros ojos a través de tu palabra que va a ser predicada. Habla, Espíritu Santo, al corazón de cada uno, según su necesidad, según su estatura espiritual, según las situaciones que está pasando en estos momentos. Espíritu Santo, habla a cada uno. Yo solo soy una vasija, Señor. Tú eres quien hace la obra y tuya es toda la gloria. Así que trae palabra hoy de luz, de revelación, de confrontación, de edificación, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana, para que en ella, en cada uno de nosotros, sea hecha tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Hoy es el quinto mensaje, la quinta parte de la serie Sígueme. Esta serie, durante los 4 domingos pasados, estuvimos hablando acerca de quién es Jesús realmente, que esta necesidad que tenemos de conocerlo para seguirlo, saber a quién estamos siguiendo, y no que de pronto estemos creyendo seguir a Jesús y no lo estemos haciendo. Este mes que nos queda, el enfoque ya va a estar no tanto hacia Jesucristo, sino más hacia nosotros y ese llamamiento de seguirlo, ¿no? Nosotros hacemos o tomamos decisiones en todo momento y elegimos siempre cosas, o nos eligen también. Cuando yo era niño, a mí me gustaba jugar fútbol, pero no era bueno para jugar fútbol, ¿sí? Yo jugaba re mal. Nunca destaqué en eso. Y en el colegio, era un colegio campestre, grande, había hartas canchas de fútbol, entonces siempre era un buen plan en los descansos ir a jugar fútbol. Pero como ustedes recordarán, por lo menos los hombres, algunas mujeres quizás, cuando se iba a organizar un partido, o los mejores jugadores o el dueño del balón junto con otro eran los que escogían los jugadores, ¿cierto? Con quién querían hacerse en su equipo. Entonces se hacía todo el grupo de niños y los dos capitanes de equipo jugaban pica-pala y el que ganara empezaba a escoger jugadores. Entonces ahí estábamos todos los que íbamos a jugar. ¿Quién me irá a escoger? ¿Quién me irá a escoger? ¿Cierto? Pues a mí casi siempre me escogían de últimas, ¿sí? Yo recuerdo eso. Yo no recuerdo que quisieran jugar conmigo, sino que yo era ahí el relleno, ¿sí? Porque no era bueno. No era bueno en jugar fútbol. Y no está mal. Es decir, yo no me sentía bien con eso. Obvio, todos quisiéramos ser preferidos, ¿cierto? Pero no estaba mal que ellos hicieran eso. ¿Por qué? Porque es básicamente sentido común. Es muy natural de nosotros escoger lo mejor, ¿cierto? Ya cuando yo era un poco más jovencito, mayor,
eh, me dediqué a la música y tuve la oportunidad de participar en diferentes proyectos musicales, varios de ellos creados por mí y por mi hermano. Y como eran proyectos nuestros, nos dimos ese lujo de escoger con quiénes hacer música. Y podemos decir que por lo menos la gran mayoría de veces escogimos buenos músicos. Queríamos escoger lo mejor. Y la música que queríamos hacer, el género musical que habíamos escogido, consideramos que demandaba que fuera un trabajo con buenos músicos. Y así lo hicimos. Entonces, nosotros los seres humanos, cuando vamos a escoger algo, escogemos lo mejor. De hecho, si tú vas al supermercado y vas a comprar frutas y verduras, tú no vas a escoger las frutas más dañadas, ¿cierto? Tú vas a escoger las que se ven como más bonitas, las más frescas, lo que está en mejor estado. Escogemos lo mejor. Pues bien, Dios también escoge. Dios también está creando una familia. Dios está haciendo un equipo de trabajo para llevar a cabo su obra en esta tierra. Y el título del mensaje de hoy para quienes anotan es ¿a quiénes llamas? Es esa pregunta. ¿A quiénes llamas, Jesús? ¿Sí? ¿Qué tipo de personas escoges tú para que hagan parte de tu familia, de tu reino? Y esto es importante, recuerda, se nos enseñó en la tradición que todos éramos hijos de Dios, pero eso es falso. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios. Pero los hijos de Dios, según la palabra, son los que creen en Jesús y lo reciben. Dice, y a los que creen en Jesús y lo recibieron, a ellos les fue dado el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, si una persona no está siguiendo a Jesús, no es hijo de Dios. Entonces, cuando yo digo que a quienes escoge Jesús, a quienes escoge Dios para hacerlos parte de su familia, es porque entendamos que ser familia de Dios es algo exclusivo, es un privilegio, no todo ser humano pertenece a eso. ¿A quiénes escoge Él? Podríamos decir, pensar que Él escoge a los mejores, que Él escoge a las personas más correctas, a las personas más buenas. Después de todo, Él es santo, después de todo, Él es bueno, Él es perfecto, Él escogería también lo mejor. Podríamos pensar que Dios escoge también a los más brillantes, a los más inteligentes, a los más talentosos, porque si Él quiere hacer una obra en este mundo, pues necesita buena mano de obra, ¿cierto? Entonces pensaríamos que Él escoge a los más pilos, a los que sobresalen. Y si pensamos entonces que Él escoge personas buenas y personas que sobresalen, seguramente son personas que están muy cómodas con su vida. No necesitan que algo significativo sea cambiado. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que si nosotros fuéramos Dios, escogeríamos de esa forma, pensando así. Porque así como seres humanos es como escogemos. Pero Jesús lo hizo de una forma totalmente diferente. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿A quiénes llama Jesús? A personas con generalmente tres características. Número uno, que son pecadores. Jesús escoge pecadores. Jesús llama a pecadores. Número dos, personas comunes y corrientes. Y número tres, personas que deseen una vida nueva. De nuevo, ¿a quiénes llama Jesús?
Primero, a pecadores. Personas que son, número 2, comunes y corrientes. Y número 3, personas que deseen una vida nueva. Entonces, cuando hablamos de que Jesús llama a pecadores, eso lo vemos en la Biblia, en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Está clara la palabra diciendo así. Jesús les respondió, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Mira la ilustración que está haciendo el Señor. Él está diciendo, yo no vengo por los buenos. Yo no llamo a la gente buena a decirles, síganme. O sea, Él no es el Chapulín Colorado. Síganme los buenos. No. Jesús no viene por los buenos. Él viene por los pecadores. Y les dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Y utiliza una ilustración previa diciendo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Son los enfermos los que necesitan médico. Entonces, si comprendemos lo que está haciendo Jesús aquí en este llamado es cuestionarnos y decir, ¿y tú cómo crees que eres? ¿Qué condición reconoces en ti? ¿Tú te crees una persona buena? Pues yo no le hago daño a nadie. Yo no soy como esos políticos corruptos que se roban el país. Yo no soy como esos terroristas. Yo no soy como esos ladrones. Yo no soy como esos que se meten y se cuelan en Transmilenio. Yo no soy como esos. Yo no soy. Yo soy una buena persona. Decimos. Pero si entonces Jesús te dice, sígueme, tú no lo vas a seguir. De hecho, Jesús no te va a decir a ti, sígueme. O bueno, puede que lo haga, pero ya sabe cuál va a ser tu respuesta. Sucedió en la palabra de Dios. Un hombre rico, muy religioso, que se consideraba bueno, se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, a mí no me llames bueno, bueno es solo nuestro Padre que está en los cielos. Ahí empezó ya Jesús a resplandecer su luz en él. Él le dice, Jesús le responde, guarda los mandamientos. Y la respuesta de este hombre es, Señor, yo los guardo desde que era chiquito. Mejor dicho, yo tengo PhD en obediencia a los mandamientos de Dios. Ese era lo que este hombre creía de sí mismo. Y Jesús le dijo, qué bueno, chévere. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que en ese momento, dado que este hombre amaba sus riquezas, se entristeció y no siguió a Jesús y se fue. No hay lugar en el cristianismo para creernos buenos, porque el médico es para los enfermos. ¿Qué condición reconoces en ti? ¿Eres una persona que puede decir delante de Dios, Señor, yo necesito que me sanes? Señor, yo necesito que me alivies, que me transformes, que hagas algo en mi vida? ¿O eres una persona que dice, no, yo estoy bien? ¿O eres de pronto de las personas que dicen, yo llevo ya 20 años de cristianismo, yo antes necesitaba que Dios me sanara muchas cosas, gracias a Dios hoy en día ya no? ¿En serio? ¿Qué condición reconoces en ti? ¿Necesitas ser sanado? ¿Necesitas un médico? Si reconoces eso,
entonces has de reconocer también que no podemos sanarnos a nosotros mismos. Porque el médico no soy yo. El médico es Jesús. El único que puede restaurar nuestras vidas es Jesús. El único que puede cambiar nuestras vidas es Jesús. El único que puede limpiarnos de pecado es Jesús. Tal vez tú te puedas esforzar mucho, hacer las leyes de no sé qué, los pasos de sí sé dónde, no sé qué cosas para sanar algún área de tu vida. Y puede que lo logres. Puede que tú te esfuerces mucho y le metas toda la terapia, toda la fuerza de voluntad a quitar de tu vida un mal hábito, un vicio, un patrón de conducta. Y puede que lo logres. Pero de eso no es lo que está hablando Jesús acá. Jesús está hablando de la condición que tenemos de pecadores. Es decir, yo puedo dejar un patrón de conducta, pero no por eso ya no soy pecador. Sigo siendo pecador. Y eso está en mí. Entonces cuando Jesús viene y dice, yo soy el médico, ¿quién necesita que yo lo sane? Lo que está queriendo decir es, Él no está queriendo que nosotros pensemos en que es que a mí me falta cambiar una, dos, tres cositas y quedo como nuevo. Sino que reconozcamos que más allá de esas acciones o conductas que hay en nosotros tenemos es un corazón que necesita ser renovado. Una forma de pensar que necesita ser cambiada, porque cuando por andar pensando en acciones es que tenemos personas moralistas dentro de la iglesia o personas fuera de la iglesia que creen que no necesitan un salvador porque dicen, pero si yo me levanto, voy a trabajar, regreso y todos los días y no hago más y me duermo. Yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Entonces venga Jesús, no Señor, gracias. Eso es maldad pura. Así no vaya y robe. Eso es maldad pura. Cuando Jesús está diciendo acá que Él no habla a los sanos, no es porque realmente haya gente sana. En términos del pecado, todos somos pecadores. Pero hay gente que no lo reconoce. Hay gente que cree que puede hacerlo sin Jesús. Entonces Él nos llama al arrepentimiento. No he venido a los que se creen buenos, sino a los pecadores a llamarlos al arrepentimiento. Y quiero que entiendas esto. Cuando Él llama al arrepentimiento, no es como alguien diciendo arrepiéntase solamente. O como lo dice en la versión que estamos leyendo, decirles cambien su manera de pensar y de vivir. No, no es solo eso. Porque si no, Él habría utilizado una ilustración diferente y se habría puesto como ejemplo a un juez. Pero está poniendo como ejemplo a un médico. ¿Qué significa eso? Que Dios no solo te ordena que te arrepientas, sino que te va a llevar al arrepentimiento. Es Él quien te lleva al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Nosotros muchas veces tenemos la mentalidad por nuestros pecados y creemos y decimos, no, yo tengo que cambiar para acercarme a Dios. ¿Alguna vez han pensado eso? Yo tengo que dejar esto para acercarme a Dios. Lo que Él está diciéndote es, no vas a poder. Acércate a mí y yo te voy a quitar eso. Acércate a mí y yo te voy a sanar. A veces pensamos por el versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor, malinterpretamos ese versículo y decimos entonces que para acercarse a Cristo hay que vivir en santidad. Y no es así. Hay que acercarse a Cristo para poder vivir en santidad. ¿Sí me hago entender? Es al revés. La fuente de santidad no es mi propia voluntad.
no es mi propia resolución. La fuente de mi santidad es Cristo. Y por eso Él se muestra como médico. Cuando Él está diciendo, he venido a los pecadores a llamarlos al arrepentimiento, lo que les está diciendo es, síganme y yo me encargaré de sanarlos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él. Por eso es que Él llama a pecadores. Él no llama a gente que se cree buena. En segundo lugar, Él llama a personas comunes y corrientes. Cuando yo recién me convertí hace casi ya 20 años, yo no creo que yo llevaba menos de un año de cristiano. Y fuimos visitados por un profeta. Y ese profeta estaba orando por mí y recuerdo que dijo, tu naturaleza no es de este mundo, mientras oraba por mí. Yo en ese momento, yo nunca había escuchado eso, ¿sí? O sea, la Biblia dice eso, de todos los cristianos, ¿sí? Que nuestra naturaleza ahora en Cristo es una naturaleza divina, ¿cierto? Y este hombre mientras oraba me dijo eso, tu naturaleza no es de este mundo. Y yo en vez de cogerlo como pues algo para tener una nueva identidad en Cristo, yo empecé a sentir como que, uy, me sentí como Superman, ¿sí? Como si yo viniera de otro mundo a una misión salvadora a esta tierra, ¿sí? Y yo tenía 17 años, pues tenía una mentalidad todavía muy inmadura en ese aspecto. Entonces yo dije, uy, Dios debe tener severo plan conmigo, ¿sí? Y alcancé a pensar por segundos, ¿será que es que uno tiene una vida previa a la que está acá en la tierra y por eso es que yo vengo de otro mundo o seré solo yo? En fin. También por esa misma época, yo era de los que para leer la Biblia yo decía, Señor, háblame. Y la abría a ver dónde caía, a ver qué me decía Dios, ¿sí? Y entonces yo estaba, Señor, háblame, y así con sonidos y todo así. No, mentiras tampoco. Pero sí la abrí, ¡fran! Y abrí los ojos y estaba en un salmo, y en el título del salmo decía, al músico principal. Y yo, ¡ah! Hasta se me aguaron los ojos, pues los que saben, yo soy músico. Y veo al músico principal, ¿sabes yo qué pensé? Yo dije, increíble que Dios, quién sabe hace cuántos años, haya inspirado un versículo para hablarme a mí, a Juan Manuel, al músico principal. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo salí emocionado y le dije a César, yo no sé si tú te acuerdas, le dije a César, y César, mira, el Señor me dio una palabra y dice al músico principal. César me dice, ah, sí, todos los salmos dicen eso en el título. Yo me pegué una desinflada que yo pensé que sí, algo, que yo era especial, yo pensaba, Dios vio algo especial en mí y por eso es que ahora soy cristiano. Porque Dios vio algo especial en mí. Y durante mucho tiempo pensé eso. Pero en la palabra vemos a Jesús escogiendo discípulos de una manera muy diferente. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Y a quiénes se fue a elegir nuestro Señor? A pescadores, a celotes, que celotes eran unos tipos bravos. Les gustaba andar peleando y estaban armados y, mejor dicho, estaban listos para la revolución. Haga de cuenta la primera línea, hoy en día. ¿Sí? De allá sacó el Señor discípulos, de los celotes. Recaudadores de impuestos. Esas personas eran odiadas por los judíos,
¿Por qué? Porque el recaudador de impuestos era el que le cobraba la plata, los impuestos a los judíos para ir, un judío, el recaudador de impuestos muchas veces podía ser judío, ¿sí? Y era una persona que iba y le cobraba a los judíos impuestos para ir y entregárselos a los romanos. Entonces los judíos los veían como traidores a los recaudadores de impuestos. Mateo era uno. Entre el círculo más grande de discípulos del Señor había prostitutas, había mujeres adúlteras. Entonces yo ni siquiera estoy hablando de personas comunes y corrientes, sino más allá de los comunes y corrientes, Jesús escogió a los despreciados de la sociedad, a los que la sociedad veía como poca cosa. A ellos escogió Jesús. Jesús no se fue a los más brillantes, a los que tenían quién sabe qué rangos. En términos de hoy, Jesús no se fue allá a buscar a los que tenían doctorado y postdoctorado, especialidad en no sé qué. Dios no hizo eso. A los más talentosos, a los prodigios, a los genios, a los bien tesos. No, Él se fue a escoger a los que la sociedad los veía como poca cosa. Y por eso 1 Corintios 1 del 26 al 29 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, ¿a quiénes eligió Dios? Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amén. Amén. Wow. Fue duro para mí aceptar esto por un tiempo, porque yo creía que yo era el elegido, ¿sí? El elegido por algo mío. Y cuando me vengo a dar cuenta que más bien no había algo especial en mí, sino que Dios me escogió para hacer algo especial. Es diferente. Entonces date cuenta de eso. Cuando Jesús va por las personas comunes y corrientes, no es porque vio algo especial en ellos. Iglesia, Jesús no vio algo especial en nosotros. Jesús no nos llamó porque vio algo especial en nosotros. Jesús nos llamó para hacer algo especial en nosotros. Amén. Él no vio algo especial en ti, Él va a hacer algo especial en ti. Amén. E increíblemente de uno de esos pescadores, impulsivo, pelietas, tantas cosas, Dios lo constituye en el apóstol del pueblo judío, Pedro, que después, lleno del Espíritu Santo, la gente lo escuchaba predicar. Los que tenían doctorado en esa época, ¿sí? Lo escuchaban predicar y decían: pero si es un pescador, ¿cómo habla así? Si es un pescador. Y ahí está. Claro, hay excepciones y siempre las habrá. Dios no se mete en cuadrículas. Por eso Pablo dice: no todos de ustedes eran considerados sabios. O sea que dentro del pueblo de Dios, unos poquiticos por ahí sí son escogidos con ciertas habilidades, ¿sí?
Está, por ejemplo, el apóstol Pablo. Ese no tenía un pasado de ser una persona poca cosa, no, todo lo contrario. ¿Sí? Él era una excepción. De igual modo podemos hablar de Charles Spurgeon, Blas Pascal, bueno, tantos otros por ahí en la historia. C.S. Lewis, gente muy brillante, muy talentosa, muy todo esto. Pero de la gran mayoría somos personas comunes y corrientes. Dios no vio nada especial en nosotros, pero quiere hacer algo especial en nosotros. Amén. Para que no nos enorgullezcamos de nada. Entonces que nadie entre nosotros diga, es que yo esto, es que yo lo otro, es que no. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Y sí van a suceder cosas especiales, pero que no se nos olvide que fueron cosas que puso Él y no que ya estaban en nosotros. Amén. En tercer lugar, Dios escoge personas que deseen una vida nueva. Entonces piensa en una prostituta en los tiempos de Jesús. ¿La comunidad la quería? No. La veía como poca cosa, como una mujer indigna, como que, tenaz usted. ¿Y ella sabía que era indigna? Claro, claro. ¿Será que quería cambiar de vida? ¿Será que querría una vida nueva? Exacto. Ese es el discípulo ideal de Jesús. ¿Sí? Ese tipo de persona. Una persona que se reconoce pecadora, que se reconoce enferma por dentro, que necesita sanar su corazón, su mente, sus pensamientos, sus costumbres, su conducta, su carácter. Necesita ser sanada. Entonces es una persona que se reconoce a sí misma, que no es nada especial, ni es que, uy, yo soy esto y lo otro. No, es una persona común y corriente, o incluso una persona que a los ojos de los demás es poca cosa, es un don nadie, un fracasado, de lo peorcito que hay en la sociedad. Esa persona va a querer cambiar de vida. Esa persona va a querer una vida nueva. Y la va a abrazar con gozo cuando Jesús se la dé. Pero si yo me considero bueno, o de pronto me considero pecador, pero me considero muy brillante, talentoso y especial, y Dios me diga, tengo para ti una vida nueva, yo voy a decir, Señor, pues en estas áreas sí, pero en estas no. Y dime si no es así, que nosotros vamos y buscamos a Dios, Señor, cámbiame a mi esposo. Señor, mis hijos, cámbialos, Señor. Míralos. ¿Sí? Señor, mis finanzas. Señor, dame un trabajito. Ayúdeme, colabóreme. ¿Sí? Así nos acercamos a Él. Cámbieme las circunstancias. Pero ¿cuántos nos acercamos a Dios diciéndole, cámbiame? Dame una vida nueva, Señor. Estoy cansado de esta vida. Entonces, así como no hay lugar en el cristianismo para los que se creen buenos y no hay lugar en el cristianismo para los que se creen especiales, tampoco hay un lugar en el cristianismo para los que quieren seguir con su misma vida. No lo hay. Jesús llama a los que desean una vida nueva y a estas personas les quiere dar dos cosas nuevas. Número uno, una relación nueva y número dos, un propósito nuevo. La Biblia dice en Marcos 3:14 que Jesús designó a 12. Ahí se está refiriendo a los apóstoles. Y designó a 12, es decir, escogió a 12 para dos cosas. Número uno, para que estuvieran con Él. Y número dos, para enviarlos a predicar. Ahí que tenemos, número uno, una relación nueva. Jesús quería
que esos llamados estuvieran con Él, que pasaran tiempo con Él, que compartieran con Él. Y Jesús, a los que desean una vida nueva, los llama a lo mismo y les dice, ¿quieres una vida nueva? Entonces ven y tengamos una relación. Empecemos a pasar tiempo juntos. En ese entonces era 24/7, porque Jesús estaba aquí en carne y hueso, les dijo, sígueme, y ese sígueme significaba, pum, me voy para Tabio, camine. De ahí cojo Patenjo, camine. ¿Sí? Era eso. Y ellos no podían decirle, Señor, es que tengo el arroz en bajo. No, o me sigues o me sigues. Compromiso. Hoy en día, como Jesús ya no está entre nosotros en carne y hueso, sino que Él está a la diestra de Dios en el trono, pero ahora ha dejado en nosotros su Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que si ahorita se acabó el servicio y alguno se tuvo que ir para Bogotá, el Espíritu Santo está con él en Bogotá. Y si el otro se tiene que ir para Cajicá, pues el Espíritu Santo está con él en Cajicá. Y si yo me quedo aquí en Chía, el Espíritu Santo está conmigo en Chía. Entonces, gracias a Él contamos con eso. Eso es una bendición magnífica, pero no podemos tomar eso para decir que entonces no hay compromiso. Él siempre está conmigo y yo tomo las decisiones, yo hago lo que yo quiera, me voy para donde yo quiera, digo lo que yo quiera, hago lo que yo quiera y ya. No, no. Él designó a sus discípulos para que pasaran tiempo con Él. Entonces lo mínimo que podemos hacer nosotros es iniciar una nueva relación con Jesucristo orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días, memorizando su palabra. Ahora, entendamos esto, Jesús no es un Dios de gente solitaria. Vemos en los evangelios que Jesús andaba en grupo. Jesús no andaba con uno allá 2 días, después se fue con otra persona por allá, después con otra persona por allá, no, Él andaba en grupo. Jesús es un Dios de comunidad. Entonces, esta nueva relación, ¿sabes qué significa? Que yo también debo hacer parte de comunidad. Hay mucha gente que dice, yo quiero ser cristiano, pero no quiero ir a una iglesia. Estás fijando tus patrones. Y eso no es lo que Jesús dice. Para tener una nueva relación con Dios necesitamos orar a diario, leer la Biblia a diario, pero estar unos con otros, los que buscamos a Jesús, también con frecuencia. Eso es una nueva relación con Jesús. ¿Ustedes creen que aquí está Jesús hoy? ¿Les está hablando hoy? ¿Les estaría hablando igual si estuvieran ahorita solos en su casa? Esto hace parte de una nueva relación con el Señor. Entonces, una nueva relación que implica conocer y aceptar las enseñanzas de Cristo. Porque antes veíamos a Cristo solo como esa imagen del moribundo, cabello largo, barbado, crucificado. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, y lo repetimos como loritos. Una versión religiosa de Jesús. Pero Él viene a crear en nosotros una relación real, viva, nueva, dinámica, todos los días, en la que empezamos a conocer realmente sus enseñanzas, porque empezamos a leer la Biblia a diario. ¡Wow! Mire lo que dice Jesús. Y empezamos a escuchar, a conocer, a aceptar las enseñanzas de Cristo. Pero ¿cómo acepta uno las enseñanzas de Cristo? O sea, ¿cómo se refleja que tú estás aceptando las enseñanzas de Cristo? 2 cosas. Cuando las crees, es decir, cuando dices sí, yo creo eso, yo acepto eso, y por consiguiente, cambian tu estilo de vida. Es decir, yo pienso que el sexo es así, así y asá. Así ha sido mi vida siempre frente al sexo. Veo a las mujeres como esto y como esto, y así he sido siempre. Pero vengo a Cristo y Él me empieza a enseñar que es muy diferente. Y que realmente mi concepción del sexo viene de mi cultura, viene de las cosas que hice, de los amigos que tuve, de todo, en fin. Digo, wow, esto es re diferente.
Entonces empieza un proceso en el que, como veíamos en Juan 5, 31, 32, empieza a cambiar mi manera de pensar. Entonces ya empiezo a ver el sexo, como por poner solo un ejemplo, de una manera diferente. Y como la empiezo a cambiar de una manera diferente, empiezo a ver a las personas de una manera diferente. Y me empiezo a relacionar con las personas de una manera diferente. Mi lenguaje cambia. Todo empieza a cambiar. La manera como invierto mi tiempo cambia. Entonces mi estilo de vida ha cambiado, pero porque empezó a cambiar mi manera de pensar. Arrepentimiento es escuchar las enseñanzas de Jesús, creerlas para que me cambien la vida. Y eso es lo que sucede cuando tienes una nueva relación con Jesucristo. Entonces, a los que desean una vida nueva, Él les ofrece eso, una nueva relación con Él. Pero no solo una nueva relación, sino que más, un nuevo propósito. Decía ahí que Jesús designó a 12 para que estuvieran con Él, pero ¿para qué más? Para enviarlos a predicar. ¡Wow! Y esto es supremamente importante, porque ¿qué es lo que significa esto? Que todo el que sigue a Cristo se convierte en una persona que habla de Cristo. Toda persona, todo cristiano verdadero, predica a Cristo. Hay algunos que pueden decir, no, mire, uy, sí, que esto Cristo es maravilloso, pero usted nunca me va a ver jamás en la vida. Jamás hablándole a otro, diciéndole que Jesús, que crean Jesús, que se arrepienta. No, yo respeto creencias, yo respeto. ¿Sí? No es cristiano. Punto. O por lo menos es una persona inmadura espiritualmente. Y eso va a tener que cambiar. Pero es imposible ser cristiano y guardar silencio. Porque Jesús, cuando escoge a sus discípulos, los escoge para dos cosas: para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Yo no estoy hablando de que todos se vuelven pastores. Estoy hablando es que todos predican a Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde trabajan? ¿Con quién se la pasan? Allá los lleva. Nos da un propósito nuevo. ¿Cómo estás escuchando esto? Está empezando a producir en tu corazón un conflicto para que empieces a pensar, ¿eso no quiero que cambie? Pues Jesús llama a personas que deseen una vida nueva. Pero no así de nueva. Yo te entiendo. Yo también pensé así. Pero es imposible conocer a Jesús y después no querer eso. Te enamoras de una manera y empiezas a ver el mundo de una manera que tú entiendes que es que la gente, no es que tú las quieras cambiar de religión, es que se están perdiendo eternamente. Y si mueren sin Cristo van a estar eternamente sin Cristo en el infierno. Es una urgencia. Y fuera eso es un honor que yo pueda ser un instrumento para que otros sean salvos. Es un honor. Y Él viene a decir, te doy un propósito. Te quiero usar. Te quiero convertir en una herramienta útil en mis manos. Allá está el mundo que te consideraba poca cosa, que te consideraba ridículo, inútil. Y aquí estoy yo diciendo, te quiero usar. Ven, tengo un plan para ti. Y ese plan se resume en tres cosas: amar a Dios, amar al prójimo y servir a los demás. En otras palabras, Jesús escoge personas para que estén con Él y para que amen a Dios, amen al prójimo y sirvan a los demás. ¿Y esas tres cosas con qué fin?
con el fin de que Cristo sea conocido. Entonces Dios me dio una academia de música a mí. Tengo mi empresa, gracias a Dios. Pues yo entiendo que esa empresa es para que Cristo sea conocido. Y soy pastor para que Cristo sea conocido. Y me casé con una mujer y busco que ella conozca a Cristo. Porque ese es mi rol como hombre en mi hogar. Que ella conozca a Cristo. Aunque ella es cristiana, obviamente. Ese es el propósito que tenemos. Entonces, en un punto como este, con un mensaje como este, ¿qué suele suceder? ¿Qué le sucedió a Jesús? A Jesús mismo. Si le sucedió a Él, ¿por qué no nos va a suceder a nosotros? ¿Qué le sucedió a Jesús mismo? Que cuando Él mostró lo que significaba seguirlo, dice en Juan 6:66 que algunos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Pero ¿qué pasó con Pedro, por ejemplo? Él siguió adelante, porque él conocía a Jesús. Él tenía una vida de compromiso. Marcos 10:28 dice lo siguiente, miren estas palabras tan preciosas de Pedro. Entonces Pedro comenzó a hablar y miren lo que dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Esas son las palabras de un discípulo de Jesús, de un verdadero discípulo de Jesús. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús no está buscando personas que en cualquier momento de su vida digan, no, ya no más, y se vayan. No, Jesús está buscando hombres y mujeres que no vuelvan atrás. ¿Eres tú una de esas personas? Entonces yo te invito en este momento a reflexionar y a cuestionar esas 3 características de tu vida. ¿Te consideras pecador? ¿Consideras que necesitas a Jesús como médico de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo? ¿Te consideras especial o eres una persona que sabe que en este mundo no es gran cosa? ¿Quieres una vida nueva? ¿Quieres una relación nueva con Jesús? ¿Y quieres que Él te dé un propósito nuevo? Síguelo. Síguelo. Porque Él te está llamando.